Hola a todos, mi nombre es Oscar Camilo Cantillo Peter. En el día de hoy les voy a explicar cómo determinar el esfuerzo cortante de un perno. Pero antes de esto los invito a suscribirse y darle muchos likes. Bueno, para iniciar nuestro ejercicio tenemos que hallar el esfuerzo cortante, que está representado con el símbolo de Tao. Sabemos que el esfuerzo cortante es igual a la fuerza cortante sobre el área. Entonces, para hallar el área, la hallamos con el diámetro, que es igual a 9 milímetros. Y la fuerza cortante, podemos decir que la fuerza resultante es igual a la fuerza cortante porque se aplica una sola fuerza en el perno. Bueno, en el diagrama de cuerpo libre podemos ver que hacemos momento en C y se nos dan dos componentes, Cx y Cy. Luego vamos acá donde podemos ver una fuerza A y una fuerza B. Vemos que se nos da un triángulo, ¿cierto? En este triángulo, ¿qué nos dan? Nos dan el cateto opuesto, que es 200 milímetros, y nos dan un cateto adyacente, que es 45 milímetros. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Hallar la hipotenusa. Que lo podemos hacer con el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que h es igual a la raíz cuadrada de el cateto opuesto, 200 milímetros, al cuadrado, más el cateto adyacente, que es 45 milímetros, ¿cierto? Entonces, esto nos da un valor de h, de hipotenusa, de 205 milímetros. Luego hallamos nuestras componentes en X y nuestras componentes en Y, que nos dice que el seno del ángulo es igual a FABY sobre FAB, que podemos decir que FABY es 200 milímetros sobre 205 milímetros. Para hallar FABY despejamos. Como FA está dividiendo, lo pasamos al otro lado a multiplicar. Entonces esto nos da que FABY es igual 200 milímetros sobre 205 milímetros por FAB. Entonces, ahora para hallar en la componente X, pues le aplicamos coseno, donde decimos que seno del ángulo es igual a FABX sobre FAB, que nos dice que FABX es igual a 45 milímetros sobre 205 milímetros. Para hallar las componentes en X, despejamos igualmente. FAB está dividiendo, lo pasamos al otro lado a multiplicar. Entonces, esto es igual a FABX 45 milímetros sobre 205 milímetros por FAB. Luego nos dirigimos a esta parte, donde se nos presenta igualmente un triángulo, como podemos ver acá. Bueno, ¿qué nos dan en este triángulo? Pues nos dan la hipotenusa, que es igual a 2000 newton, y nos entregan un ángulo que es de 75 grados. ¿Qué nos falta en estos datos? Nos falta el cateto opuesto y el cateto adyacente, que tiene unas componentes en Y y unas componentes en X. ¿Cómo hacemos para hallar estos valores?
pues igualmente decimos que seno de 75 es igual a PY sobre 2000 newton. 2000 newton. Despejamos PY. Para dejarla sola pasamos 2000 newton para este lado que está dividiendo y lo pasamos a multiplicar. Decimos que PY es igual a 2000 newton por seno de 75, y esto nos da un valor de 1931,85 newton. Para hallar las componentes en X, decimos que coseno de 75 es igual a PX sobre 2000 newton, ¿cierto? Despejamos PX, entonces decimos que PX es igual a 2000 newton por coseno de 75. Esto nos da un valor de 517,63 newton. Acá podemos ya encontrar el resultado de las componentes en X y las componentes en Y. Bueno, en esta segunda parte, Barenboim tiene un teorema que nos dice que para cada momento se le aplican dos fuerzas. En este caso está B y está D. Bueno, en B se presentan dos componentes, X y Y, donde hay que tener algo muy claro, que para cada componente se le aplica la ley de acción, que nos dice que es la perpendicular de cada componente. En este caso Y en este caso acá podemos ver dx. Bueno, acá no, en la hipotenusa podemos ver que es 100 milímetros. La vamos a trabajar en metros, que sería 10 por 10 a la menos 3 metros, 100, qué pena, y podemos ver un ángulo de 20 grados, y se quedó aquí en este punto. Bueno, ahora trabajamos con el seno y coseno para hallar las componentes en X y Y. Bueno, entonces decimos que seno de 20 grados es igual a dx sobre 100 por 10 a la menos 3. Para despejar dx nos queda que seno de 20 grados por 100 por 10 a la menos 3 metros. Esto de X nos da un resultado de 0,034 metros. Ahora encontramos las componentes en dy, que es dy es igual a coseno de 20 grados por 100 3 metros, y esto nos da un valor de 0,093 metros. Bueno, ya resolvimos nuestra primera parte, que es en B. Ahora vamos para la fuerza en T. Entonces tiene dos componentes igualmente, en X y en Y, donde la perpendicular de Y es acá y la perpendicular de X va por acá. Entonces trazamos la hipotenusa, que es 175 milímetros, la pasamos a metros, y
es 10, 100, es 17, 175 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, A y nuestro C vendría siendo acá. Entonces, ¿qué hacemos? Igualmente que en el pasado, hallamos el seno y el coseno para hallar las componentes en X y en Y. Entonces, para hallar nuestras componentes en X sería seno de 20 grados, que es igual a dx sobre 175 por 10 a la menos 3 metros. Este nos daría un valor de 0, espérate, ¿eso es qué? De X2, 0.039. De 0.039. Este sería nuestra dx de x2, ¿cierto? De x1, de y1. Ahora para nuestra de y2 sería coseno de 20, que multiplica a 175 por 10 a la menos 3 metros. Entonces nuestra de y2 es igual a 0,16 metros. Bueno, ahora vamos a hallar la sumatoria en nuestras fuerzas de X y de Y. Bueno, la sumatoria de las fuerzas en X igual a 0. Entonces, nuestra primera sumatoria sería, como podemos ver, en FAB en X va negativo, entonces sería menos 45 sobre 205 FAB. Ahora continuamos. En PX, PX lo buscamos, P tiene en el eje X, va positivo. Entonces, 517.63 Newton. 517.63 Newton. Ahora buscamos nuestra C. CX, como podemos ver, va negativo, menos CX. Bueno, ahora nuestra sumatoria de fuerzas en Y. Bueno, nuestra sumatoria de fuerzas en Y, como podemos ver, va negativa. Entonces sería menos 200 sobre 205 FAB. En PY podemos ver que va negativo. Entonces sería 1931,85 Newton. Y nuestra CY es positiva, más CY. Ahora vamos a hallar momento. Igual a 0, entonces decimos que FABX es igual a 45 sobre 205 FA. Repítelo. Y ojo con los signos. Bueno, ahora para la sumatoria de momento decimos que momento es igual a fuerza por la distancia. Entonces, FABX decimos que es 45 sobre 205 por FAB por dx1. Ahora, en FABY decimos que es 200 sobre 205 FAB por
dy1. Ahora, para D, decimos que Px es 517.63 newton por dx2, que es 0,0 por dx2. Y ahora viene para Py, que sería 1931,85 newton por dy2. Ahora reemplazamos y decimos para los signos. Entonces 45, 205 podemos ver que es negativo, que va entrando, ¿cierto? Para 200, para FAB decimos que es positivo, va saliendo. Y para PY decimos que es negativo. Bueno, ahora sacamos factor común de FAB. FAB, ¿cierto? Esto es igual a 1931,85 que multiplica a 0,16 metros. 0,16 metros más 517,63 por dx2, que es 0,039 metros, sobre 200 sobre 205 por dy1, que vale dy1 0,093 metros, menos 45 sobre 205 multiplicado por dx1, que vale dx1 0,034 metros. FAB nos da un valor de 4078,82. Bueno, ahora despejamos CX, que nos da un valor de menos 377,71 newton, y despejamos CY, que nos da un valor de 5.918,18 newtons. Bueno, ahora que tenemos CX y CY, sacamos la fuerza cortante, que nos dice que fuerza cortante es igual a raíz cuadrada de CX al cuadrado menos 377,71 newtons al cuadrado más CY2, que es 5.918,18 newtons al cuadrado. Y la fuerza cortante nos da un valor de 5.923,23 newtons. Bueno, ya que tenemos la fuerza cortante, podemos hallar tau, esfuerzo cortante. Borramos acá para poder dar los resultados. Entonces decimos que la fuerza cortante tau es igual a la fuerza cortante, el esfuerzo cortante es igual a fuerza cortante tau, esfuerzo cortante, que lo tenemos acá, que es 5.918,18
923,23 newton. Y el área, que lo podemos hallar, decimos que área es igual a pi sobre 4. Aquí está el diámetro, que habíamos dicho que lo íbamos a usar para hallar el diámetro, para hallar el área anteriormente. Entonces sería 9 milímetros al cuadrado. Entonces el área nos daría un valor de 6,36 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Entonces este valor solamente lo reemplazamos acá, 6,36 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Tau o esfuerzo cortante. Entonces tau o esfuerzo cortante nos daría 93,13 megapascales. Bueno, espero hayan entendido el video, pues les haya gustado. Espero que le den like al video y muchas gracias. Hasta el próximo video.